Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. ¿Sabías que Halil İbrahim Ceylan abandonó el set por Esla Turkoglu? Sí, lo que parecía una simple tensión profesional se convirtió en el escándalo más comentado del momento. Todo comenzó una tarde aparentemente normal en el set de grabación. Según testigos, Halil llegó más serio de lo habitual, sin saludar a casi nadie. Mientras tanto, Esla, con su energía habitual, intentaba mantener el ambiente relajado, pero algo en su mirada delataba incomodidad. No quiero hablar de eso ahora, dijo Esla a uno de sus compañeros cuando le preguntaron si había discutido con Halil. Fuentes cercanas aseguran que entre ambos existía una conexión especial desde hace meses. Ellos no eran solo colegas, se notaba que había algo más, comentó un miembro del equipo técnico. Sin embargo, los últimos días habrían estado marcados por celos y malentendidos. Todo explotó cuando Halil vio a Esla grabando una escena romántica con un nuevo actor invitado. No puedo seguir fingiendo que no me importa, habría dicho Halil antes de abandonar el set frente a todos. La sorpresa fue total. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Esla, visiblemente afectada, intentó seguir con la grabación, pero su voz temblaba. Por favor, terminemos rápido, pidió al director. Horas más tarde, las redes sociales se encendieron. El hashtag #Halil deja el set se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los fans comenzaron a especular si todo se debía a una ruptura sentimental o simplemente a un conflicto profesional. Un seguidor escribió, se nota que Halil está enamorado, no hay otra explicación. Al día siguiente, Esla publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase enigmática, a veces, alejarse también es una forma de amor. Esa publicación encendió aún más las sospechas. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Será un mensaje para Halil? Esto se pone interesante, queremos saber la verdad. Por su parte, Halil fue visto saliendo de un café en Estambul con gesto serio, evitando a los reporteros. Cuando uno de ellos le preguntó directamente si había dejado el set por Esla, él respondió con una sonrisa forzada, a veces uno necesita respirar, solo eso. Su frase breve pero contundente no hizo más que aumentar el misterio. Lo que pocos saben es que la producción intentó convencerlo de volver al día siguiente. Halil, necesitamos cerrar las escenas, le dijo el director, a lo que él contestó, no puedo mirar a Esla y fingir que nada ha pasado. Según algunas fuentes, Esla intentó hablar con él por teléfono, pero Halil no respondió. Los rumores apuntan a que la tensión entre ambos no solo era profesional, sino emocional. Algunos compañeros mencionan que se les veía compartiendo cenas después del rodaje y que incluso planeaban un proyecto juntos fuera del set, eran inseparables, y de repente, todo cambió, contó una maquilladora del equipo. Con el paso de los días, la situación se volvió insostenible dentro del equipo. Algunos miembros comenzaron a dividirse en bandos, los que apoyaban a Halil, alegando que había sido víctima de una provocación emocional, y los que defendían a Esla, asegurando que ella solo estaba cumpliendo con su trabajo profesional. Esto ya no es un set de grabación, parece una telenovela dentro de otra telenovela, bromeó uno de los camarógrafos, intentando aligerar el ambiente. Las grabaciones fueron suspendidas temporalmente. El director tuvo que reunir a todo el elenco para calmar los ánimos y evitar filtraciones a la prensa, aunque ya era demasiado tarde. Los portales de espectáculos publicaban titulares cada hora, amor y celos detrás de cámaras, Halil İbrahim Ceylan abandona por amor, Esla Turkoglu responde con silencio. Mientras tanto, los fans analizaban cada gesto, cada publicación, cada palabra. En TikTok, los clips de las escenas compartidas entre ambos actores alcanzaron millones de reproducciones. Los usuarios comentaban, miren cómo la mira, eso no es actuación, o la química era real, algo tuvo que pasar. Días después, una fuente cercana a la producción reveló que Esla había pedido un breve descanso para recuperar la concentración. La actriz fue vista viajando a Izmir para pasar unos días con su familia. Ella está dolida,
pero mantiene la cabeza en alto, comentó una amiga suya a un medio local. Por otro lado, Alil se refugió en el gimnasio y en la música. Publicó un video tocando la guitarra con el mensaje: las notas también sangran cuando el alma duele. Los comentarios se llenaron de corazones rotos y mensajes de apoyo. Estamos contigo, Alil, vuelve pronto al set, el amor duele, pero el arte sana. Una semana más tarde, el destino los volvió a reunir. La producción organizó una reunión privada con ambos para intentar resolver las diferencias. Según una persona presente, el silencio dominó la habitación durante varios minutos hasta que Esla rompió el hielo. No quería que terminara así. Alil la miró fijamente y respondió: yo tampoco, pero a veces el guión de la vida no se puede reescribir. A pesar del esfuerzo, la reconciliación parecía imposible. Alil decidió no continuar en el proyecto y anunció su salida oficial a través de un comunicado: con profundo respeto hacia mis compañeros y el público, doy un paso al costado para cuidar mi bienestar emocional y profesional. Su decisión generó una ola de tristeza entre los fans. Esla, por su parte, publicó una fotografía en blanco y negro con la frase: el show debe continuar. Los seguidores interpretaron esto como una declaración de fuerza y determinación. Sin embargo, su mirada en la imagen reflejaba una melancolía que ni los filtros podían ocultar. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que ambos mantenían una relación secreta que terminó abruptamente, otros creían que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero quienes los conocían bien sabían que detrás de las cámaras se escondía una historia de sentimientos reales, heridas abiertas y palabras no dichas. Semanas después, Alil fue visto en un evento benéfico, sonriente pero distante. Cuando un periodista mencionó el nombre de Esla, su expresión cambió por un instante. Le deseo lo mejor, fue todo lo que dijo antes de retirarse. En cambio, Esla continuó grabando con profesionalismo, aunque sus colegas afirmaban que ya no era la misma. Sigue brillando, pero sus ojos ya no tienen la misma luz, comentó una asistente de vestuario. Los fanáticos siguen esperando un reencuentro, quizá en otro proyecto, quizá en otra vida. Mientras tanto, las redes sociales siguen llenas de videos, teorías y recuerdos de aquella dupla que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla. Algunos dicen que el amor entre ellos nunca murió, solo cambió de escenario. Y así, entre rumores, suspiros y nostalgias, la historia de Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu se convirtió en una leyenda moderna del mundo del espectáculo turco. Una historia donde el amor y la actuación se confundieron hasta que la realidad superó a la ficción. Así que, mis queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una decisión impulsiva o un gesto de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden suscribirse para no perderse el próximo video con las novedades más calientes del mundo de las celebridades. Nos vemos pronto y recuerden, en el amor y en el espectáculo, nada es lo que parece.